¿Para qué predicar si ya hay elegidos? Esta pregunta ha paralizado a más cristianos reformados que cualquier argumento ateo. Pero hay otra pregunta, formulada por el apóstol Pablo, que derrumba por completo esta objeción. Una pregunta tan lógicamente devastadora que quien la comprende nunca vuelve a dudar de la necesidad absoluta del evangelismo. En nuestro primer episodio enfrentamos la objeción paralizante que aqueja a miles de cristianos reformados hispanohablantes: si Dios ya eligió a quienes salvará, ¿qué sentido tiene nuestro esfuerzo evangelístico? En el segundo, vimos cómo Hechos 18:10 reveló algo completamente inesperado. La existencia de elegidos preexistentes en Corinto no paralizó a Pablo, lo motivó a predicar con mayor intensidad. Los elegidos no fueron obstáculo para el evangelismo, fueron su razón de ser. Pero algunos podrían objetar: quizás Pablo no había desarrollado completamente su teología de la elección cuando estuvo en Corinto. Tal vez su comprensión era aún primitiva. Error fatal. Pablo, el teólogo más profundo de la elección divina que jamás existió, formuló en Romanos 10:14 la cadena de razonamiento que pulveriza para siempre la falsa dicotomía entre soberanía divina y responsabilidad humana. No como tensión incómoda a tolerar, sino como armonía perfecta a celebrar. Su argumento no surgió de inexperiencia teológica, sino de madurez apostólica. Escribió Romanos años después de Corinto, cuando había reflexionado profundamente sobre las implicaciones de la elección divina. Y su conclusión fue devastadora para cualquier objeción contra el evangelismo. Si esta serie te está liberando de la parálisis evangelística que la mala comprensión de la elección provoca en tantos hermanos reformados, considera suscribirte. Cada episodio construye meticulosamente sobre el anterior, llevándote desde la confusión que paraliza hasta la claridad que libera para la acción apasionada. No te pierdas el proceso completo de transformación intelectual y espiritual. Ahora bien, examinemos la pregunta retórica que establece necesidad absoluta. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 preguntas. 4 eslabones. Una cadena inquebrantable que revela el método divino de salvación. Pablo no está haciendo preguntas informativas buscando respuestas desconocidas. Está empleando la pregunta retórica, la herramienta lógica más poderosa de la argumentación antigua, la misma que Jesús usó magistralmente contra los fariseos. Cada pregunta tiene una sola respuesta posible: no pueden. Y esa respuesta obliga a una conclusión inevitable: cada eslabón es absolutamente indispensable en el proceso divino de salvación. Lewis, maestro en Oxford del arte de la argumentación clásica, habría admirado profundamente la arquitectura lógica de Pablo. No hay escape de esta cadena causal. Consideremos la progresión implacable. Para que alguien invoque al Señor, el objetivo final de la salvación, esa persona debe primero creer en Él. Para creer en alguien, debe haber oído hablar de esa persona. Para oír hablar de alguien, debe haber alguien que le hable de esa persona. Para que alguien hable oficialmente de esa persona, debe ser enviado como representante autorizado. Rompe cualquier eslabón y toda la cadena se desintegra. Elimina la predicación y el proceso se detiene. Los potenciales creyentes permanecen en ignorancia. Sin conocimiento, no hay fe. Sin fe, no hay invocación. Sin invocación, no hay salvación. ¿Ves la implicación revolucionaria? Dios no ordenó solo el fin, la salvación eterna de los elegidos. Ordenó meticulosamente cada medio necesario para alcanzar ese fin. Y uno de esos medios, absolutamente indispensable según la lógica apostólica, es la predicación humana. No como adición opcional al plan divino, sino como componente integral del plan divino. Esta no es teología especulativa.
Es revelación apostólica sobre el método que Dios soberanamente eligió para implementar su decreto eterno de salvación. Pablo está revelando la mecánica interna del proceso divino de redención. Imagina por un momento que tratas de argumentar lo contrario. Si alguien está elegido, Dios puede salvarlo directamente sin necesidad de predicación humana. Técnicamente cierto en términos de poder absoluto, Dios es omnipotente y podría salvar a través de visiones, sueños o intervención directa. Pero Pablo responde con devastadora simplicidad: ¿cómo creerán sin oír? No está negando el poder ilimitado de Dios, está revelando el método específico que Dios eligió usar. Es la diferencia entre lo que Dios puede hacer, todo, y lo que Dios eligió hacer, salvación a través de predicación. La omnipotencia divina garantiza que Dios podría usar cualquier método. La sabiduría divina explica por qué eligió este método específico. Es como argumentar: si Dios quiere que crezcan las plantas en mi jardín, no necesita lluvia, es omnipotente y podría hacer que crezcan por milagro directo. Correcto en términos de poder absoluto. Completamente absurdo en términos del orden natural que Dios estableció y mantiene. Dios eligió que las plantas dependan de la lluvia no porque esté limitado por las leyes naturales, sino porque diseñó un sistema hermoso y ordenado donde los medios naturales cumplen propósitos divinos específicos. Del mismo modo, Dios eligió que la fe dependa de la predicación del Evangelio. No por limitación divina, sino por diseño divino sabio y hermoso. Los elegidos no se salvan a pesar de la predicación humana, sino precisamente a través de la predicación humana. Es el método que Dios soberanamente determinó usar para despertar a sus ovejas dormidas. ¿Recuerdas la experiencia transformadora de Pablo en Corinto que exploramos en nuestro episodio anterior? Jesús le apareció en visión y le dijo: no temas, sino habla, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esos elegidos preexistían en Corinto. Estaban ahí, determinados por decreto eterno. Pero necesitaban oír el Evangelio específicamente para creer específicamente. Por eso Jesús no dijo: no te preocupes por predicar, yo los salvaré directamente. Dijo exactamente lo opuesto: habla, porque tengo mucho pueblo aquí. Los elegidos estaban ahí, pero espiritualmente dormidos. La predicación fiel de Pablo sería el medio divino específico para despertarlos a la vida eterna. El decreto divino incluía tanto las personas como el proceso. Esta no es tensión teológica incómoda que debemos tolerar con resignación. Es armonía perfecta que debemos celebrar con admiración. Dios predetermina tanto quién se salvará como cómo se salvará. Los elegidos no son menos elegidos porque necesiten predicación humana. Son elegidos precisamente para ser salvados a través de predicación humana. El medio forma parte integral e inseparable del decreto divino. La belleza de este diseño es asombrosa. Dios podría salvar a todos sus elegidos mediante intervención directa instantánea. Pero eligió un método que honra tanto su soberanía como nuestra participación consciente en su obra redentora. Somos privilegiados colaboradores, no espectadores pasivos. Pasemos ahora a examinar cómo la situación práctica actual es funcionalmente idéntica. La lógica demoledora de Pablo en Romanos 10:14 no fue una reflexión abstracta sobre métodos evangelísticos en general. Fue una defensa apasionada y específica de su apostolado controversial a los gentiles. Algunos judaizantes cuestionaban agresivamente: ¿para qué predicar a los gentiles si Dios ya eligió a su pueblo Israel? ¿No es presuntuoso sugerir que Dios necesita esfuerzo humano adicional? Pablo responde con lógica irrefutable: porque sin predicación específica a los gentiles, ¿cómo creerán los gentiles elegidos? ¿Cómo oirán el Evangelio en su idioma y contexto cultural sin predicadores enviados específicamente a ellos? La situación que enfrentamos en el mundo hispano reformado hoy es funcionalmente idéntica.
Cristianos que entienden correctamente la doctrina de la elección divina preguntan con la misma lógica aparentemente sofisticada, ¿para qué evangelizar intensamente si Dios ya eligió soberanamente a quienes salvará? ¿No es presuntuoso actuar como si Dios necesitara nuestro esfuerzo? Es exactamente la misma lógica defectuosa que Pablo enfrentó en el primer siglo y demolió con precisión quirúrgica. La objeción suena teológicamente madura, pero revela incomprensión fundamental del método divino de salvación. Considera tu contexto hispano específico con todas sus complejidades culturales y espirituales. En España, donde el secularismo post-cristiano domina la cultura intelectual y el catolicismo nominal domina la cultura popular, algunos reformados piensan, si hay elegidos españoles perdidos en este desierto espiritual, Dios los salvará eventualmente por medios que Él determine. Mi evangelismo personal no añade ni resta al decreto divino. En Latinoamérica, donde el pentecostalismo emotivo y el catolicismo tradicional sincrético compiten en un mercado religioso confuso, algunos reformados concluyen, Dios salvará a sus elegidos de todo este caos religioso cuando sea su tiempo soberano. No necesito esforzarme evangelísticamente como si el resultado dependiera de mí. Ambas perspectivas, aunque superficialmente piadosas en su deferencia a la soberanía divina, cometen exactamente el mismo error lógico que Pablo identificó y refutó: separar artificialmente los fines divinos de los medios divinos. Tratan el decreto de elección como si existiera independientemente del decreto de predicación. Es como un agricultor español que razona: si Dios quiere que mi campo castellano produzca cosecha este año, la producirá según su voluntad soberana. No necesito sembrar, regar o fertilizar, porque eso implicaría que Dios necesita mi ayuda. Luis se habría reído de tal lógica, no por crueldad, sino por la absurdidad evidente de separar resultados divinos de procesos creados que Dios estableció para lograr esos resultados. O como un padre latinoamericano que declara: si Dios quiere que mis hijos se eduquen y prosperen, lo harán por su gracia soberana. No necesito enviarlos a la escuela, ayudarlos con tareas o enseñarles valores, porque eso sugeriría que Dios depende de mi esfuerzo paternal. El absurdo es evidente cuando aplicamos la lógica a áreas familiares de responsabilidad humana. Dios salvará infaliblemente a todos sus elegidos. Absolutamente cierto. Ningún reformado verdadero cuestiona esta verdad gloriosa. ¿Pero cómo lo salvará? Pablo responde con claridad meridiana, a través de la predicación fiel del Evangelio. ¿Cuándo lo salvará? Cuando oigan específicamente el mensaje de salvación en palabras comprensibles. ¿Por medio de quién lo salvará? Por medio de predicadores humanos enviados con autorización divina. Tu evangelismo no es adición humana innecesaria al plan divino perfecto, es parte integral e indispensable del plan divino perfecto. No estás ayudando a Dios como si Él fuera insuficiente. Estás cumpliendo el método que Dios soberanamente eligió usar para implementar su decreto eterno de salvación. La cadena causal que Pablo estableció hace 2000 años permanece completamente inmutable. Invocación salvadora requiere fe genuina requiere escuchar contenido específico, escuchar contenido específico requiere predicación humana clara requiere predicadores enviados con autorización divina. Ningún avance tecnológico ha alterado esta secuencia. Internet, redes sociales, traducción automática, todas son herramientas potenciales para predicación, pero no eliminan la necesidad de predicación humana. Ningún cambio cultural ha modificado este proceso. Secularización, pluralismo religioso, individualismo postmoderno, todos son contextos donde la predicación debe adaptarse, pero donde la predicación sigue siendo indispensable. Ninguna sofisticación teológica ha superado esta lógica apostólica. Comprender la elección divina, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, todas son doctrinas que enriquecen nuestra comprensión del evangelismo, pero que confirman en lugar de eliminar la necesidad absoluta del evangelismo.
¿piensas honestamente que los elegidos en tu ciudad específica, universidad específica, trabajo específico o familia extendida específica llegarán sobrenaturalmente a la fe sin oír el Evangelio en palabras concretas? Pablo pregunta, ¿cómo creerán sin oír? ¿Crees que oirán el mensaje de salvación sin que alguien específico se los predique en su idioma y contexto? Pablo insiste, ¿cómo oirán sin predicador? No estás añadiendo algo innecesario al plan divino cuando evangelizas con pasión. Estás cumpliendo la parte esencial del plan divino que Dios te asignó específicamente. Los elegidos que Dios tiene estratégicamente ubicados en tu esfera de influencia específica, y los tiene, como los tenía en Corinto, están esperando conscientemente o inconscientemente oír el Evangelio que tú específicamente puedes proclamar con tu trasfondo, personalidad y circunstancias únicas. Y aquí llegamos a la conclusión inevitable e inquebrantable. Si ambas premisas son bíblicamente verdaderas, y lo son con certeza apostólica, entonces la conclusión es lógicamente ineludible. El evangelismo no solo es perfectamente compatible con la doctrina de la elección divina, es absolutamente requerido por ella. Aquí la lógica se vuelve intelectualmente irresistible para cualquier mente honesta. Pablo no escribió Romanos 10:14 para defender el evangelismo en general contra objeciones generales, sino para justificar apasionadamente su apostolado específico y controversial sabiendo perfectamente la doctrina de la elección divina que él mismo había desarrollado teológicamente. Su argumento fundamental no fue, evangelizo a los gentiles porque quizás algunos estén elegidos y mi esfuerzo podría inclinar la balanza a su favor. Esa lógica habría sido teológicamente defectuosa y pastoralmente ansiosa. Su argumento fue revolucionario, evangelizo específicamente porque los gentiles elegidos solo pueden creer si oyen específicamente el Evangelio, solo pueden oír si yo específicamente predico a ellos, y Dios me envió específicamente para esa predicación indispensable. ¿Comprendes la revolución lógica completa? La elección divina no elimina la necesidad de evangelismo humano, la fundamenta teológicamente y la garantiza efectivamente. Sin doctrina de elección, tu evangelismo dependería del libre albedrío humano impredecible, terreno teológicamente incierto y pastoralmente ansioso. Con doctrina de elección correctamente entendida, tu evangelismo tiene garantía divina de efectividad exactamente donde Dios soberanamente lo determinó. Lewis, con su mente analítica entrenada en Oxford y su experiencia pastoral en Cambridge, habría apreciado profundamente esta elegancia lógica que combina rigor intelectual con paz emocional. Dios no eligió solo las personas específicas, quienes se salvarán, sino también el proceso específico, cómo se salvarán exactamente. Los elegidos no están exentos del proceso de predicación, están destinados divinamente a salvarse a través del proceso de predicación. Es como un director magistral de orquesta que compone tanto la sinfonía completa como las partituras individuales específicas. Cada músico es absolutamente indispensable no a pesar de la composición previa y completa, sino precisamente porque la composición requiere su participación específica y única. Tu evangelismo es partitura divina escrita específicamente para ti, no improvisación humana que espera aprobación divina. La belleza teológica es asombrosa. Dios podría haber elegido implementar la salvación a través de métodos que excluyen participación humana consciente, visiones masivas, intervenciones angelicales directas, transformación instantánea de corazones. Pero eligió un método que incluye y honra la participación humana consciente como parte integral del proceso divino. Si esta claridad te está liberando de años de confusión paralizante que ha limitado tu pasión evangelística, considera unirte a esta comunidad de hermanos reformados que están redescubriendo la motivación bíblica auténtica para evangelismo suscribiéndote al canal. Cada episodio de esta serie construye meticulosamente sobre el anterior y lo mejor está por venir. En los próximos episodios, Lewis nos mostrará exactamente cuál es nuestro papel específico en esta cadena divina, no como soldados nerviosos que no saben si ganarán la guerra,
sino como embajadores completamente confiados que representan a un rey ya victorioso. No dejes que esta claridad acumulativa se pierda. Suscríbete ahora y activa la campanita para que cada revelación te llegue en su momento preciso y puedas completar la transformación intelectual completa. Pero hay dimensiones aún más profundas. La pregunta retórica ¿cómo creerán sin oír? Revela algo que la objeción original completamente ignora y malentiende. La fe salvadora no es evento místico independiente de contenido específico. Es respuesta inteligente a información específica escuchada claramente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Los elegidos no tienen fe dormida esperando activación automática en momento predeterminado. Tienen capacidad dada por Dios, lo que los teólogos llaman gracia preveniente, para responder positivamente al Evangelio específicamente cuando lo escuchen claramente. Pero deben escucharlo en palabras concretas y comprensibles. El contenido específico de las buenas nuevas debe llegar a sus oídos a través de voz humana real en contexto cultural apropiado. ¿Ves por qué la objeción si son elegidos, se salvarán automáticamente sin mi esfuerzo evangelístico es tan lógicamente defectuosa y bíblicamente inaceptable? Es como decir, si esta semilla está destinada divinamente a crecer y producir fruto, crecerá automáticamente sin que yo la plante, riegue o cuide. Ignora completamente que el destino divino de crecimiento incluye necesariamente el medio creado de plantación, riego y cuidado. Dios eligió tanto el qué específico como el cómo específico. Que, la salvación eterna de personas específicas en lugares específicos en tiempos específicos. Como, a través de la predicación específica del Evangelio por predicadores específicos en contextos específicos. Tu evangelismo no compite con la elección divina como si fueran fuerzas opuestas, implementa la elección divina como método elegido divinamente. Las implicaciones prácticas de esta lógica paulina son tan psicológicamente libertadoras como teológicamente inesperadas. Si comprendes genuinamente que Dios ordenó soberanamente tanto los fines eternos como los medios temporales, tu evangelismo se transforma radicalmente de ansiedad humana agotadora en confianza divina energizante. Ramor Ensad sorprendente que cambia motivación, no evangelizas para ayudar a Dios a salvar más gente como si Él fuera insuficiente sin tu contribución. Evangelizas porque es el método específico que Dios soberanamente eligió usar para salvar exactamente a quienes Él eternamente determinó salvar en tu esfera de influencia específica. Tu éxito evangelístico no depende de tu capacidad de persuasión personal, depende de su elección divina soberana. Pero su elección divina soberana se implementa prácticamente a través de tu proclamación humana fiel. Segundo Ensad liberador que elimina ansiedad, no necesitas ansiedad paralizante sobre resultados evangelísticos porque los resultados no son tu responsabilidad. Pablo preguntó cómo creerán sin oír, no cómo los convenceré hábilmente para que crean. Tu responsabilidad divina es proclamar fielmente el mensaje, la responsabilidad divina de Dios es abrir corazones receptivos, como abrió sobrenaturalmente el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Hechos 16:14. Tercer Ensad motivador que aumenta urgencia, cada presentación del Evangelio es estratégicamente significativa en el plan divino eterno. Si hay elegidos específicos que solo pueden creer después de oír contenido específico, entonces cada conversación evangelística es potencialmente el momento divino donde un elegido finalmente escucha las palabras específicas que necesitaba oír para despertar a la vida eterna. No sabes cuál será esa conversación divinamente estratégica, por eso todas las conversaciones importan infinitamente. Cuarto Ensad que transforma perspectiva sobre fracaso. El fracaso evangelístico no existe cuando comprendes correctamente la lógica paulina de responsabilidades limitadas. Si predicas fielmente el Evangelio y no hay conversiones inmediatas visibles, cumpliste perfectamente tu parte asignada en la cadena divina.
Los elegidos que escucharon recibieron semilla espiritual que Dios hará germinar sobrenaturalmente en su tiempo soberano perfecto. Los no elegidos que escucharon recibieron testimonio claro que los deja eternamente sin excusa válida ante el tribunal divino. Ambos resultados son propósitos divinos legítimos y valiosos. Quinto ensayo práctico que genera esperanza. Tu contexto específico tiene elegidos estratégicamente ubicados esperando oír. Pablo sabía con certeza divina que había mucho pueblo elegido específicamente en Corinto pagana. Jesús aseguró que sus ovejas escucharían específicamente su voz, Juan 10:16. En tu ciudad, trabajo, universidad, familia extendida, hay elegidos que Dios colocó estratégicamente en tu esfera de influencia no por casualidad ciega, sino por diseño divino intencional. ¿Reconoces el privilegio teológico increíble? Dios te eligió no solo para salvación personal, sino para participación consciente en la salvación de otros elegidos específicos. Eres eslabón consciente e indispensable en la cadena divina de redención. Cuando evangelizas con pasión, no estás interrumpiendo el plan divino perfecto con esfuerzo humano innecesario, estás cumpliendo el plan divino perfecto a través de obediencia humana privilegiada. Sexto ensayo que conecta con episodio futuro. Esta claridad prepara perfectamente para comprender nuestro papel específico como embajadores. Como Lewis explicaría con claridad característica, no somos los arquitectos del edificio divino, pero sí somos las herramientas específicas que el arquitecto divino eligió usar para construcción específica. Y las herramientas que se niegan a ser usadas frustran no al arquitecto, él tiene otras herramientas disponibles, sino a sí mismas al perderse el privilegio incomparable de participar conscientemente en la obra maestra eterna. Séptimo ensayo que resuelve tensión práctica. Puedes evangelizar con urgencia genuina sin ansiedad destructiva. Urgencia porque hay elegidos esperando oír y el tiempo es limitado. Sin ansiedad porque el resultado final está garantizado por decreto divino y tu responsabilidad está claramente limitada a proclamación fiel. Este es el evangelismo que Pablo modeló, apasionado pero no ansioso, urgente pero no frenético, esperanzado pero no presuntuoso, fiel pero no controlador. Es evangelismo liberado de la carga imposible de controlar corazones humanos pero energizado por el privilegio increíble de proclamar verdad divina a elegidos específicos. Has enfrentado hoy una verdad que revoluciona fundamentalmente toda perspectiva sobre evangelismo. La lógica implacable de Pablo en Romanos 10:14 no solo defiende el evangelismo frente a la doctrina de la elección divina, lo hace absolutamente indispensable teológica y prácticamente. Cada pregunta retórica de Pablo derrumba sistemáticamente otro pedazo de la objeción paralizante hasta que solo queda escombro lógico donde antes había castillo aparentemente sólido. Este episodio se suma a un edificio de claridad teológica y libertad práctica que estamos construyendo meticulosamente juntos. Ya hemos desmantelado la objeción inicial que paraliza a tantos hermanos reformados y visto cómo los elegidos preexistentes en Corinto motivaron a Pablo a predicar con mayor intensidad, no menor. Ahora añadimos la arquitectura lógica apostólica que hace la predicación humana no opcional sino ordenada divinamente como parte integral del decreto eterno. La cadena está tomando forma clara, fines divinos requieren específicamente medios divinos, y tú eres uno de esos medios específicos elegidos para elegidos específicos. Requiere coraje intelectual genuino admitir que una objeción aparentemente sofisticada y teológicamente madura es en realidad lógicamente defectuosa y bíblicamente inaceptable. Pero eso es exactamente lo que has hecho con honestidad admirable. Has seguido la evidencia bíblica exactamente hasta donde lleva, como Lewis nos enseñó con su ejemplo personal de conversión intelectual honesta. Y donde lleva es completamente liberador. Tu evangelismo no es esfuerzo humano innecesario añadido al plan divino perfecto, sino cumplimiento humano privilegiado del plan divino perfecto. Hoy mismo, antes de dormir, haz esto específico, identifica una persona específica en tu esfera de influencia a quien no has presentado claramente el evangelio.
Pregúntate seriamente, ¿podría ser uno de los elegidos que Dios colocó estratégicamente en mi vida para que escuche las buenas nuevas específicamente a través de mi testimonio único? No esperes sentirte completamente listo emocionalmente. La claridad intelectual precede y produce el cambio emocional, como Lewis sabía por experiencia personal. Esta semana, aplica conscientemente la lógica paulina en cada oportunidad evangelística. Cada vez que tengas oportunidad de testimonio, recuerda activamente, esta persona solo puede creer si oye. Solo puede oír si yo predico. Soy eslabón indispensable en la cadena divina para esta persona específica. Notarás que el nerviosismo paralizante sobre resultados disminuye significativamente cuando te enfocas en cumplir fielmente tu parte específica en lugar de garantizar ansiosamente la respuesta. En el mes próximo, implementa completamente esta perspectiva transformada en tu vida evangelística. Evangeliza no como quien trata de convencer a Dios para que salve más gente, sino como quien implementa confiadamente el método que Dios ya eligió usar para salvar exactamente a quienes Él eternamente determinó. Observa cómo esta claridad teológica libera tanto ansiedad destructiva como arrogancia espiritual. Y recuerda, lo que exploraremos sobre nuestro papel específico como embajadores en lugar de determinadores complementará perfectamente esta base lógica sólida. Lewis lo expresó con claridad característica: Dios parece no hacer nada por sí mismo que pueda hacer a través de sus criaturas. Ordena nuestra participación no porque nos necesite desesperadamente, sino porque nos ama infinitamente. Imagina evangelizar no con la ansiedad agotadora de quien debe lograr lo humanamente imposible, sino con la libertad energizante de quien cumple fielmente su parte específica en una cadena divina perfectamente diseñada y soberanamente garantizada. Imagina saber con certeza que cada palabra fiel que proclamas es estratégicamente significativa para los elegidos específicos que deben oír exactamente lo que tú puedes comunicar. Esa es la libertad psicológica y la motivación teológica que la lógica paulina te otorga permanentemente. Este es el episodio 3 de nuestra serie Evangelismo y Elección. Cada episodio profundiza sistemáticamente lo que Lewis nos enseña sobre integrar armoniosamente soberanía divina con responsabilidad humana. Pero esta claridad lógica fundamental nos lleva directamente a una pregunta aún más práctica y personalmente relevante: si somos eslabones indispensables en la cadena divina de salvación, ¿cuál es exactamente nuestro papel específico y cuáles son los límites precisos de nuestra responsabilidad? En nuestro próximo encuentro, Lewis explica: somos los embajadores, no los determinadores. Descubrirás la metáfora perfecta que Lewis usaría para liberarte completamente de toda confusión sobre límites de responsabilidad evangelística. Lo que comprenderás transformará tu evangelismo de carga imposible e insostenible en privilegio increíble y energizante para siempre.